Vamos a leer el pasaje hasta el versículo 26 de Gálatas 5. Vamos a proyectar los versículos especialmente para las personas nuevas. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Estamos hablando del fruto del Espíritu y hoy vamos a hablar del primer elemento del fruto llamado el amor. Gálatas 5, 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora está el 22, que es nuestro estudio hoy. Mas el fruto del Espíritu es amor, juntos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar, hermanos. Señor, hemos leído tu palabra y necesitamos que tu Espíritu nos muestre lo que este pasaje de la Escritura realmente nos quiere enseñar. Te pido que bendigas a los niños en lo que van a aprender hoy, que ellos puedan conocer a Jesús, que ellos puedan crecer en el amor por Jesús. Ahora oro por este grupo de hermanos y de personas que hoy nos visitan. Bendícelos y bendícelos al escuchar la enseñanza de tu palabra. Espíritu Santo, haz que este fruto se vea reflejado en nuestra vida, el fruto del Espíritu. Amén. Bueno, hermanos, para las personas que hoy nos acompañan por primera vez, va a notar que vamos una y otra vez a la Biblia, porque de ahí sale o brota nuestras enseñanzas. No tenemos otra fuente de doctrina y enseñanza fundamental más que las Escrituras. Entonces hemos estado hablando, hermanos, acerca del fruto del Espíritu. Y hace 8 días aprendimos que cuando hablamos del fruto del Espíritu, hablamos del carácter de Cristo formado en nosotros los cristianos. En pocas palabras, hermanos, el domingo pasado, al hablar acerca de quién es el Espíritu Santo, aprendimos quién es el Espíritu Santo, porque para hablar del fruto del Espíritu tenemos que aprender o conocer quién es el Espíritu Santo. Entonces vimos que el Espíritu Santo es Dios, que Él es real, que es igual al Padre, al Hijo, en el sentido de posición, de autoridad. Tanto como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo aprendimos que son un solo Dios vivo y verdadero, lo que se conoce como la Trinidad. Yo sé que ustedes seguramente lo han escuchado en algún lugar, en algún momento, la Trinidad. Enfatizamos también hace 8 días la importancia y el valor de empezar a cultivar una relación con el Espíritu Santo, porque es a través de esa relación con Él en donde Él comienza a trabajar en nosotros. Esto, hermano,
es un proceso. Muy bien. Construir la relación entre dos personas es un proceso. Por ejemplo, cuando dos jóvenes están con la expectativa de casarse, ellos tienen que empezar poco a poco a relacionarse, poco a poco a conocerse, y la vida entera es un aprendizaje entre una persona y la otra. Bueno, la relación con el Espíritu Santo es lo mismo. La relación con el Espíritu Santo no se forma de la noche a la mañana, sino que es algo diario, es algo que cultivamos todos los días. ¿Cuál es el deseo de Dios, hermanos? El deseo de Dios es que todos los que somos cristianos crezcamos, avancemos y seamos cada vez más como el Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 30, Juan el Bautista dijo las siguientes palabras. Juan capítulo 3, versículo 30. La Biblia dice, Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, el propósito de mi relación con el Espíritu Santo es que yo crezca en el parecido que debo tener con Cristo. Ténganlo presente. Entonces, a medida que la Biblia nos va a enseñar acerca del fruto del Espíritu, vamos a aprender que el fruto del Espíritu se va desarrollando poco a poco. No es algo que aparece de repente en nuestra vida, es un proceso. El fruto del Espíritu se va desarrollando con el tiempo. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar del amor. Y este tema del amor es lo mismo, se va desarrollando con el tiempo. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, no llegamos como personas amorosas, llegamos como personas egoístas. Llegamos como personas que no nos importan los demás, que lo único que me importa soy yo. Ahora, yo quiero hacer una salvedad y una claridad aquí muy importante, y es la siguiente. Recordemos que solo aquellas personas, atentos, solo aquellas personas que han recibido al Espíritu Santo pueden desarrollar el fruto del Espíritu. Ahora, la pregunta es yo, ¿cómo recibo al Espíritu Santo? Vimos hace 8 días que yo lo recibo cuando creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador y me arrepiento de mis pecados. El día que le entrego mi vida a Cristo, ese día viene a vivir ¿a dónde? En nosotros. Desde el momento que Él viene a nosotros, Él no se va y viene, no se va y viene, no se va y viene. Él permanece en nosotros. Por eso usted y yo no estamos solos. Estamos con Él. Romanos 8:9 lo aclara de manera tácita acá. Note, Romanos 8:9. En pantalla va a aparecer los versículos. Romanos 8:9. Mas vosotros, refiriéndose a los cristianos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el apóstol aclara, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por tanto, el Espíritu Santo no está en todos los seres humanos. Por ejemplo, el Espíritu Santo, usted no me diga que está en una persona en una cantina. No, es que allá también está el Espíritu Santo en esas personas que están embriagándose y que están haciendo cosas malas. El Espíritu es santo. Por tanto, el Espíritu Santo solo habita en el corazón nuevo de las personas que han recibido el precioso y maravilloso regalo de la salvación. Solo en ellos habita el Espíritu. Hermanita Joana, me acabé de dar cuenta. Dile a Ana que venga y que traiga al bebé si es necesario. No debería ser así, pero ella es un adulto y lo que escucha esta enseñanza, mano. Muy bien. Ahora, en otra versión de la Biblia, esa versión está ahí en el computador, pero le quiero leer lo que dice este versículo en otra versión de la Biblia. Escúcheme lo que dice. Recuerden que no es cristiano quien en su interior no tenga el Espíritu de Cristo. Repito,
Recuerden que no es cristiano quien en su interior no tenga el Espíritu de Cristo. Ahora, ¿cómo sabemos? Yo cómo sé que usted es cristiano. ¿Cómo sé? Si yo no puedo ver su interior. Pero si usted es cristiano, usted empieza a reflejar en su vida lo que vamos a estar estudiando, el fruto del Espíritu. ¿Me sigue, hermano? Entonces, el Espíritu Santo no está en todas las personas. El Espíritu Santo solo está en los que han creído en el Señor Jesús. ¿Estamos? Que eso quede clarito. Ahora, si usted quiere recibir al Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar. No. Tiene que dar una cuota moderadora para que le den el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona que le entrega su vida a Cristo, que se arrepiente de su pecado y le dice a Cristo, transforma mi vida. En ese momento el Espíritu Santo viene. Por eso la persona, mucha atención aquí, la persona al recibir el Espíritu Santo comienza a experimentar cambios en su vida que antes no había experimentado. Pero la persona necesita, para que esos cambios se den, experimentar la venida sobre él del Espíritu Santo. A menos que la persona crea en el Mesías, en el Señor Jesús, a menos que la persona se arrepienta verdaderamente de su pecado, no va a recibir al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene a la vida de una persona que cree en Cristo y se arrepiente de su pecado. Pero el Espíritu Santo no habita en aquel que no haga eso. Y el fruto del Espíritu, querida iglesia, no se va a desarrollar a menos que tengamos al Espíritu Santo. Para recibir al precioso y glorioso Espíritu Santo, nos es necesario creer en el Señor Jesucristo, depositar en Cristo nuestra fe para que podamos ser salvos y ser partícipes del Espíritu Santo de Dios. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a recapitular cada aspecto que tiene el fruto del Espíritu. En voz alta digan conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, una persona que desarrolla esas cualidades es porque tiene en él el Espíritu Santo. Hermano Antonio, una persona a la puerta, diríjase a él si quiere que entre, por favor, hermano. Hoy vamos entonces a comenzar con la ayuda del Espíritu Santo a mirar cada elemento que conforma este fruto. Fíjese lo que le voy a decir, hermano. Estoy hablando de un fruto. Yo no estoy hablando de frutos. Estoy hablando de fruto. Y el fruto, como tengo acá mi mano abierta, está conformado por partes, por cualidades. Y una de esas partes y cualidades es el amor. El amor. Mas el fruto del Espíritu es amor. En primer lugar, hermanos amados, vamos a definir y a ver bíblicamente lo que significa el amor. Porque el amor no es como nos lo pinta la música del mundo. No es como lo pinta la bachata y el reggaetón. El amor no es un mero sentimiento que alguien siente. Oye, pastor, es que usted sabe cuánto amor tengo. No se trata de sentimientos como lo vamos a ver en este momento. Hermanos amados, mas el fruto del Espíritu es amor. Desde el momento en que la historia de la humanidad entró el pecado, lo que se conocía como amor comenzó a distorsionarse. Repito, desde el momento en que entró a la humanidad el pecado, el amor verdadero se comenzó a distorsionarse. El pecado ha hecho
que aquellos que deberían vivir y expresar amor no lo puedan hacer, ni lo quieran hacer. Si se le pregunta a una persona de la calle, a una persona del común, ¿qué es el amor? Su respuesta no dejará de estar en cosas como: el amor es un sentimiento, el amor es algo que no se puede definir. Eso es lo que dice la persona del mundo. La persona del mundo que no conoce a Dios no puede amar. Por eso, mucho cuidado, jovencitos. Usted que tiene el Espíritu Santo, meterse con una persona no cristiana. Porque si usted se mete con una persona no cristiana, esa persona no lo va a amar a usted con el amor de Dios. Usted necesita experimentar en su vida el amor a Dios. Las personas del mundo dicen que el amor es un sentimiento. Las personas del mundo dicen que el amor es algo que no se puede definir. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no guarda silencio al respecto. En la Biblia, Dios ha definido esta cualidad y elemento del fruto del Espíritu. Y la Biblia define el amor en los siguientes términos. Escuche. La Biblia define el amor como actos, como decisiones, como hechos que buscan el bienestar de otra persona. Repito, la Biblia define el amor como actos, decisiones y hechos que buscan el beneficio de otras personas. Cuando un hombre le dice a su esposa que la ama, pero no se lo demuestra, es un mentiroso. Cuando una mujer le dice a sus hijos que los ama, pero no se lo demuestra con acciones, con hechos, esa persona, esa madre, está diciendo mentiras. Porque repito, la Biblia, ¿cómo habla del amor? Lo habla como actos, como hechos, como decisiones que tomamos en la vida. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. ¿Qué es el amor a la luz de la Biblia? En 1 Corintios capítulo 13, verso 1, dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, el 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. 1 Corintios 13:2. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Miren esto. El amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no hace nada, o no se envanece. 5, no hace nada indebido. Luego dice, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Escuchen el 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el 8. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hermanos, en esos versículos Dios dice qué es el amor. Y si usted se da cuenta, hermano, no está hablando de sentimientos. Porque los sentimientos, ¿qué pasa con los sentimientos? Van y vienen, ¿cierto? Hoy usted puede sentirse enamorado de alguien y de repente ese enamoramiento se le acaba. Por eso cuando alguien se va a casar, uno como pastor le dice a esa persona que no puede vivir enamorado siempre. Porque el amor no se trata de sentimientos, se trata de decisiones, de actos, de hechos. La iglesia
a la que Pablo le escribió esta carta, primera a los Corintios, es la iglesia ubicada en la ciudad de Corinto. Esta iglesia, queridos hermanos, había sido bendecida de una manera increíble por Dios. Dios, por medio del Espíritu Santo, les había dado dones. Por ejemplo, ahí menciona el hablar en otras lenguas, profecía, fe. Por ejemplo, menciona el don de dar, entre muchos otros. Pero el apóstol Pablo les llama la atención a estos hermanos y hace énfasis en decirles y en decirnos a nosotros que si el amor no está gobernando todo lo que nosotros hacemos, Dios no acepta lo que hacemos. Hermanos amados que están en la iglesia comenzando a servir a Dios, si usted lo que hace, lo hace simplemente por agradar a un hombre, porque el pastor se sienta feliz con usted, usted está mal. Porque nosotros, todo lo que hagamos para Dios debe estar gobernado por el amor. Repito, todo lo que hagamos por Dios debe estar gobernado por el amor. Síganme con atención, volvamos a leer los versículos de 1 Corintios 13, versículo 4. Dice en primer lugar que el amor es sufrido. Sufrido. La palabra sufrido significa paciente. Alguien que ama es alguien paciente. Luego menciona el versículo que sigue, o ahí mismo, en el resto del versículo, dice que el amor es benigno. ¿El amor qué es? Benigno. Y la palabra benigno se puede traducir también como servicial. Luego menciona que el amor no tiene envidia. O sea que el amor verdadero no es celoso, no es celoso. Luego menciona que el amor verdadero no es jactancioso, ¿no es qué, hermanos? No es presumido, no es orgulloso. Luego dice la Biblia, el amor no se envanece, envanece. La palabra envanece hace referencia a arrogante. El amor no es arrogante. Luego la Biblia dice, no hace nada indebido. ¿No hace qué? Nada indebido. Quiere decir que no es grosero. Luego dice la Biblia, el amor no busca lo suyo. Quiere decir que el amor verdadero no trata de salirse con la suya. Luego dice la Biblia, el amor no se irrita. Quiere decir que el amor no es irritable. Luego dice la Biblia que el amor no guarda rencor. En pocas palabras, alguien que ama no se la pasa la vida recordando lo malo que otras personas le han hecho. Luego dice que el amor no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor no le gustan las injusticias. Se regocija cuando la verdad triunfa. Luego la Biblia dice que el amor todo lo sufre y eso significa todo lo perdona. Luego dice la Biblia que el amor todo lo cree y eso habla de que alguien que ama es fiel, es fiel. Luego dice que el amor todo lo espera, espera de la persona a la que uno ama lo mejor. Luego dice la Biblia que el amor todo lo soporta. Eso quiere decir que el que ama verdaderamente defiende a la persona con firmeza que ama. Y por último, mira esta frase, el amor nunca deja de ser. ¿Están ahí? Entonces, ¿por qué hay parejas que dicen, se nos acabó el amor? Alguien que me responda. Tranquila, no se preocupe. Alguien que me responda. ¿Por qué hay parejas en este mundo que dicen, se me acabó el amor? ¿Alguien me puede decir la respuesta? Realmente nunca han amado, hermanos. Porque dice la Biblia, no lo dice el pastor Diego, dice la Biblia, el amor nunca deja de ser. Por eso, hermano, usted como cristiano puede estar seguro del amor de Cristo, porque el amor de Cristo es así, nunca deja de ser. Yo le hago una pregunta, ¿dónde dice la Biblia que el amor es un sentimiento? No dice. Entonces, jóvenes, cuando les llegue el momento de enamorarse,
No vayan a empezar a decir, ay, pastor, es que yo amo tanto a ese muchacho, pastor. Yo sé, pastor, él es inconverso, bebedor de alcohol, fuma, fiestero, callejero, irresponsable, contestón, mujeriego, pero yo lo amo. Hermana, estás pero re mal. O no eres cristiana, o eres una cristiana muy, muy tibia. Porque el amor no se trata de eso. Jóvenes aquí, cuando crezcan y se enamoren de otra persona, la Biblia dice que el amor no hace nada indebido. Ay, pastor, es que dejé embarazada a mi novia. ¿Y por qué, hermano? ¿Qué pasó? Pastor, pues, pero es que la Biblia dice que el amor no hace nada indebido. El amor no hace cosas escondidas. ¿Me sigue, hermano? Entonces, si usted notó con mucho cuidado el amor más allá de un sentimiento, la Biblia lo define como actos, como hechos concretos, acciones concretas. Por tanto, a la luz de la Biblia, amor implica, escuche esto, amor implica un sacrificio. Amar no es fácil, hermano. Amarnos a ustedes no es fácil. Y amarnos ustedes a mí, amarme, no es fácil. Amar a mi esposa no es fácil. Y ella amarme no es fácil. Requiere sacrificio. La mayoría de los cristianos sabemos que la Biblia, al escribirse, no se escribió en español. Cuando la Biblia Dios la entregó el Nuevo Testamento en el idioma griego. Y la palabra amor en el idioma griego es la palabra ágape. Ágape. ¿Qué significa ágape al traducirse? Significa, la primera expresión hace referencia a yo. Y la siguiente expresión, ape, hace referencia a aplicarse una puñalada. Ágape significa eso. En pocas palabras, el significado de la palabra habla de sacrificio. La palabra ágape, la palabra amor en el griego, sería lo siguiente. Alguien que ama, mire esto, alguien que ama con el amor de Dios, deja de ser yo para que el otro sea. Se desacomoda a él para que el otro esté cómodo. Muere a sí mismo para que el otro viva. En pocas palabras, amor no es algo que decimos tener, es algo que lo demostramos con acciones. ¿Están los cristianos, no? Pastor, yo amo a la gente, yo amo a los pecadores, pero usted no les habla y se están yendo al infierno. ¿Qué amor es ese, hermano? Ahí está el marido. Ay, pastor, yo amo a mi esposa, pero no le ayuda en la casa. ¿Qué amor es ese? Ahí está la esposa. Yo amo a mi esposo, pero no se sacrifica para que él se encuentre bien. Eso no es amor, hermanos. Eso es un sentimiento. Por eso el amor, la primera cualidad del fruto del Espíritu, no solo debe ser descrito, no solo debe ser explicado. Hermanos, el amor debe ser vivido, debe ser practicado, debe ser experimentado en el día a día, en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones difíciles de la vida. El amor verdadero, que es el fruto, la primera parte del fruto del Espíritu, debe ser vivido. Pongamos un ejemplo entre hermanos. Están ahí los hermanos en la casa, ¿sí o no? Y los hermanos son cristianos. Y estos hermanos tienen al Espíritu Santo. ¿Cómo demuestran dos hermanos cristianos que realmente se aman? ¿Alguien que me ayude? Están en la casa, los dos hermanos son cristianos, los dos hermanos tienen al Espíritu Santo. ¿Cómo demuestran amor entre ellos? ¿Cómo se demuestran amor? ¿Dándose piquitos y abrazos? Respetándose, ¿qué dice por allá? Tomando las decisiones juntos, ¿qué más dice?
Ahí va un ejemplo. Todo lo que acaban de decir puede ser, pero acá va un ejemplo más gráfico. ¡Pum! Les están sirviendo la comida y normalmente tienen mucha hambre, ¿cierto? Entonces uno demuestra amor cuando de repente la mamá o el papá le sirve primero a uno, pero uno demuestra amor diciéndole, eso es para ti primero. Yo sé que me muero del hambre. Mis tripas se están moviendo con fuerza. Pero como yo te amo, amado hermano, come tú primero. Sacrificio. Otro ejemplo, papá y mamá reúnen a sus hermanos y le dicen, muchachos, yo sé que todos necesitan zapatos, pero solamente hay para un par de zapatos. El que verdadera ama se levanta y dice, cómprale a él, papi. Cómprale a mi hermano. Yo espero. Yo espero. Pero el egoísta, ¿qué hace? Ay, papi, ¿por qué? ¿Por qué no a todos? La semana pasada terminé de leer un libro sobre la familia y el pastor en ese libro decía lo siguiente. Decía que está mal el concepto que nos han enseñado de que cuando hay varios hijos en la familia, uno tiene que comprarles a todos o no le compra a nadie. Y el pastor explicaba en ese libro que ese concepto no es correcto. Y tiene razón en cierto sentido. Ejemplo, la hermana cuenta con 2 hijos, con 2 niñas. Y va a haber momentos en que va a tener para las 2, ¿sí o no? Pero va a haber momentos que va a tener solamente para una. Hay que enseñarle a nuestros hijos a celebrar y a ponerse contentos cuando el hermanito recibe algo y él no recibe nada. Porque a nosotros se nos enseñó, no, tiene que comprarle a todos al mismo tiempo y si no se puede. Entonces, si vamos al centro comercial y usted tiene para comprar unas zapatillas a sus hijos, a uno de sus hijos, si son 3 o 4, los demás, si son cristianos y tienen el Espíritu Santo, se deben alegrar porque mi hermanito está estrenando. Porque mi hermanito tenía sus zapatos rotos y ahora tiene unos nuevos. Y aunque yo no tengo ahorita nuevos, él los tiene. Yo me alegro por eso. Eso es ser cristiano. No ser egoístas. Es por eso que una persona no cristiana no puede experimentar el amor. Jovencitas, pilas con esos muchachos monos, ojiverdes y fornudos del colegio. Porque si no tienen al Espíritu Santo, por más que te digan a ti que te aman, es puro cuento. Lo que quieren contigo, ¿saben qué es? Hacerte daño. Dejarte embarazada y luego se van. Porque eso es lo que hacen los hombres modernos, ¿no? Dejan hijos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y no son fuertes en su carácter de quedarse con una sola esposa, como debe ser, una sola mujer para toda la vida. Es por eso que una persona no cristiana no puede experimentar el amor que aquí se describe. Una persona que no es cristiana puede aparentar amar, puede de boca para afuera decir que ama, pero la Biblia dice que no lo ama. Por ejemplo, la Escritura enseña que no podemos amar a Dios si primero no experimentamos el amor a Cristo. ¿Usted ha escuchado la frase que le dicen a uno? No, pero es que yo amo a Dios desde que soy niño. Eso no es verdad. Porque si la gente amara a Dios, ¿a quién le da el primer lugar? Y ahorita hay millones de personas que le han dado el primer lugar a la ciclorruta, a la ciclovía, al paseo y a otras cosas. No están en las iglesias escuchando. ¿Cuál primer lugar? Es que Dios me entiende. Primera de Juan 4:19, fíjese lo que dice la Escritura. Hermano, ¿está entendiendo lo que es el amor? Primera de Juan 4:19. Dice la Biblia, nosotros, primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, refiriéndose a los cristianos, porque Él nos amó primero. ¿Por qué podemos amar a Dios? Porque primero Él nos demostró amor. Qué bonito saber, hermano, que Dios nos ama incondicionalmente. Pero si nosotros no somos capaces de amarlo a Él sobre cualquier cosa, sobre nuestra esposa en el caso de los hombres, sobre nuestros hijos en caso de los padres, estamos mal, porque el primero en nuestra vida debería ser Dios, y eso no debería ser de palabra, debería ser de verdad.
Nuestros hijos no son Dios. Nuestra esposa o nuestra pareja no es Dios. Dios es Dios y debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Cuando una persona experimenta un encuentro con el Señor Jesús, que es el deseo mío, que usted pueda encontrarse con Cristo, cuando usted se encuentra con el Señor Jesús es fuente, es origen del amor verdadero. Cuando usted se encuentra cara a cara con Cristo y experimenta la salvación, usted de ahí en adelante puede amar. De ahí en adelante, antes no. Antes usted odia, antes usted se quiere vengar, antes usted se irrita, antes usted quiere hacerle daño a la persona que le hizo daño. Pero amar es otro nivel. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Mire otro texto, Primera de Juan 4:10, ahí mismo. Primera de Juan 4:10. Todos estamos aquí, hermanos. Muy bien. Dice la Biblia, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación, entiéndase sacrificio, por nuestros pecados. ¿Cómo demostró Dios que ama a su pueblo? Muriendo por su pueblo. ¿Cómo demuestra usted, esposo, que ama a su esposa? Sacrificándose por ella. ¿Cómo, hijos, ustedes demuestran que aman a sus papás? Sacrificándose por ellos. ¿Cómo usted demuestra, abuelita y abuelito, que ama a sus nietos? Sacrificándose por ellos. ¿Cómo usted demuestra, amada iglesia, que usted ama a Dios? Sacrificándose por Dios. Porque el amor es sacrificio. La Escritura es clara en mostrarnos que el creyente ha comenzado a amar verdaderamente. Tan solo desde el momento que somos salvos, desde el momento de la salvación, podemos aprender a amar. Mire otro versículo para que no coma cuento, coma Biblia. Primera de Juan 4:7 en pantalla, por favor. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿es de quién? El amor es de Dios, por tanto, Dios es la fuente, el originador del amor. Alguien sin Dios puede aparentar amar, pero no ama. Dice el versículo, todo aquel que ama, seguimos leyendo ese texto, creo que es el 8, o el mismo, en Primera de Juan 4:7. Vamos allí, 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Usted y yo necesitamos, para poder aprender a amar, necesitamos conocer por experiencia al Señor Jesús, para que la cualidad llamada el amor, fruto del Espíritu, se note, se muestre, se manifieste. Aquí no estamos hablando de palabras simplemente, estamos hablando de hechos concretos. Una vez les puse un ejemplo a los hermanos, cuando comenzamos acá en la iglesia el año pasado. Les dije, hermanos, ¿cómo demostramos que apreciamos la iglesia? Sacrificándonos por ella. ¿Usted cómo demuestra que ama a sus hijos? Sacrificándose por ellos. ¿Usted cómo demuestra que ama a sus seres queridos? Sacrificándose por ellos. Primera de Juan 4:20, hermanos, para ir al último punto. Primera de Juan 4:20 dice la Biblia, si alguno dice, Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece, entiéndase aquí, odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, los cristianos, ame también a
hermano. Pero ¿qué es lo que hay en el ambiente de la familia? ¿Qué es lo que hay en el ambiente del hogar? Peleas, gritos, discusiones, odios, venganzas, faltas de perdón y una cantidad de heridas que se van abriendo y destruyendo la familia, el hogar, la sociedad por falta de amor. Porque el amor todo lo sufre. Y eso significa que una persona que ama tiene la capacidad de perdonar. Te hago una pregunta, querida hermana y querido hermano. ¿A usted lo han herido? ¿Usted lo han ofendido? ¿A usted le han hecho daño? ¿Han violado su confianza que usted dio en algún momento? ¿Sabe lo que usted necesita para poder perdonar? Lo que usted necesita para poder perdonar y poder restaurar y poder cambiar y poder por fin ser feliz. Usted lo que necesita es experimentar en su vida el amor de Dios. Si usted lo experimenta, va a poder transmitir amor. ¿Sí o no? Me preocupa cuando nuestros jóvenes que se dicen ser cristianos, uno los ve que entre ellos pelean, entre ellos discuten y entre ellos no se perdonan. Entonces no son cristianos. Pero ya se bautizaron, pastor. No son cristianos. Porque el bautismo no salva. Muy bien. Es un paso de obediencia que el cristiano da, pero el bautismo no salva a nadie. El que lo salva a uno es el Señor Jesús. Segundo punto. Esta cualidad y fruto del Espíritu requiere tiempo para crecer. Ejemplo, hoy vino alguien y entendió que necesita entregarle su vida a Cristo. No espere que mañana ya sea una persona perfecta en amor. No, porque para que tú puedas mostrar esta cualidad en tu vida, diga conmigo, necesitamos juntos tiempo. No es de la noche a la mañana que usted va a ser una persona realmente que ama. Es un proceso, pero tiene que tener un comienzo. ¿Y cuándo tiene el comienzo? El día que usted le entrega su vida al Señor Jesucristo y le dice, Señor Jesús, ya estoy cansado de pecar, ya estoy cansado de vivir en rebeldía, le decido entregarte hoy mi vida, te recibo como mi Salvador personal, de hoy en adelante, cámbiame. En ese instante comienza la transformación. Y empieza un proceso de cambio. Les voy a traer a sus mentes una ilustración de una película cristiana que vimos hace poco que salió en la televisión. En esa película era la historia de un joven que venía de un hogar separado. El esposo abandonó a la mamá. El joven creció sin papá. Por tanto, ¿cómo cree que creció ese joven? Con rencor, con resentimiento, con odio, con malestar, terrible. Y pues el muchacho terminó siendo, en la película lo muestran, un rebelde. Un muchacho que no quería hacer nada y la mamá ya se cansó porque ya tenía mayoría de edad y se la pasaba allá en el cuarto jugando videojuegos. Y la mamá vea, ya no más. Entonces, como la mamá era creyente, se puso bien los pantalones o las faldas, como quiera que usted se vista, y le dijo al muchacho, necesito que busques trabajo. Y Dios en su providencia lo llevó a una empresa donde el dueño de la empresa era creyente, pero de esos creyentes, hermanos, que asisten acá. Firmes. No de esos domingueros, no. Creyente de lunes a domingo, hermano. Y ese hombre empezó a discipularlo, empezó a enseñarle. Hasta le empezó a enseñar a vestirse, hermano, porque el muchacho andaba con la gorra acá cruzada, pantalones rotos, y andaba así el muchacho. Y mami se debe reír porque así andaba yo, ¿cierto? Andaba el muchacho. No es burla, así andamos algunos de nosotros antes de Cristo. Y hasta le enseñaron a vestirse. Le enseñó inclusive a saludar a las personas, porque cada vez que llegaba los saludaban así. Uy, Dios, saludos así todos. No, el hombre le enseñó a mirar al rostro y decir, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ese hombre lo enseñó, lo discipuló. Y le permitió que comenzara
a dirigir una parte de su empresa. Imagínense todos los cambios que hace Dios en la vida de alguien. Un día el joven abrió la puerta de la bodega para entregar un paquete a una persona que venía en un camión a recogerlo. Y apenas este joven, que ya era cristiano, abrió la puerta, vio que detrás de esa puerta estaba el hombre que lo abandonó, que dejó tirar a su mamá y que toda la vida lo había odiado. Y en la película muestran que ese joven se le puso el corazón así del odio que sentía y botó el paquete y se fue corriendo. Pero ya era cristiano. El que lo estaba discipulando lo toma aparte y le dijo, ¿qué te pasó? Le dijo, oye, papá. Y en la película muestra el rostro del joven, odio, ¡lo odio! ¡Lo odio! Ya era cristiano, muchachos. Pero el fruto estaba empezando a desarrollarse. Un día, este hombre, dueño de la fábrica, lo invitó a una reunión donde se reunían hombres. Y él estaba sirviéndose una bebida. Llegó uno de esos hombres cristianos y le dijo, oye, te felicito, veo que estás yendo a la iglesia, estás leyendo la Biblia, que eres un buen trabajador. Y el muchacho le preguntó a este, oye, ¿tú cuándo llegaste aquí? ¿Cuándo conociste a fulano, el dueño de la empresa? Se le quebró la voz a ese hombre y le dijo, yo soy el culpable de la muerte del hijo de ese hombre. Yo maté al hijo de ese hombre. Pero luego él me conoció, me habló de Cristo y me perdonó. Y yo conocí a Cristo y aprendí a perdonar. Cuando ese hombre le dijo al muchacho eso, ese muchacho pensó en su papá. Y dijo, yo necesito aprender a perdonar. Entonces, esta ilustración que les traigo acá es que puede que usted, hermano, ya sea cristiano y luche con esto. No se desanime, porque todo es un proceso. Al final de la película, el muchacho perdonó a su papá. Inclusive, el muchacho comenzó a orar para que su papá llegara a los pies de Cristo. Amor, amor verdadero. Hermano, un paréntesis. Si usted va a ver una película que le enseñe algo, no pierda tiempo, más bien colóquese a leer la Biblia. Porque si usted solamente ve una película para entretenerse, perdió tiempo. Y recuerde que el tiempo usted no lo regresa. Y el tiempo es igual a la vida. Por tanto, si usted pierde tiempo, está perdiendo la vida. Entonces, si usted va a ver una película, que le enseñe algo, hermano. Que le enseñe algo. ¿Me está entendiendo? Entonces, un fruto normalmente no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere tiempo, requiere dedicación. Por ejemplo, cuando un árbol va a dar fruto, apenas lo siembran, da fruto. Repito, apenas lo siembran, da fruto. Hay un proceso donde el árbol empieza a crecer, sus raíces comienzan a ahondar más y más, su tronco comienza a fortalecerse, sus ramas igualmente, y de repente con el tiempo empieza a producir fruto. Bueno, de la misma manera el creyente está creciendo en su relación con el Espíritu Santo. Sus raíces, sus troncos, sus ramas, sus hojas van a empezar a fortalecerse para que en algún momento el primer fruto que brote, amor. La primera cualidad del fruto del Espíritu de todo cristiano es el amor. Y a menos que experimentemos el cambio de vida que nos ofrece Jesucristo, no vamos a poder experimentar esta cualidad del fruto del Espíritu, el amor. Dos textos más para terminar. Romanos capítulo 5, versículo 8. Fíjese lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 8. Nuestro Señor Jesús, al venir a la tierra, demostró con sus acciones que verdaderamente nos amaba. Sanó enfermos, liberó endemoniados, curó personas ciegas y les dio la vista. Sanó una vez a una mujer que tenía 12 años un flujo de sangre continuo. Eso es muestra de amor. Y dice Romanos 5:8 que la mayor muestra de amor de parte de Dios para nosotros es la que está ahí en pantalla, juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pongamos el nombre de cada uno ahí, vean.
Mas Dios muestra su amor para con Diego, en que siendo Diego un pecador, Cristo murió por Diego. Ponga su nombre. ¿Cuál es su nombre? Pues Cristo dio su vida por usted. Y usted no me puede llegar a decir como cristiano, yo no puedo amar, pastor. Yo no puedo amar. Sí puedes amar. Porque si Cristo está en tu vida, tú puedes amar. No es necesario, no es necesario, hermanos, reflejar con acciones el carácter de Cristo en nuestra vida. No es simplemente decir que amamos, es demostrarlo. Por ejemplo, en la actividad que tenemos el 15 de marzo. La actividad requiere sacrificio, requiere que nosotros nos sacrifiquemos, pero lo tenemos que hacer por amor a esos niños perdidos, a esas mujeres maltratadas, a esos hogares desunidos, para que Cristo venga y restaure la vida de esas personas que permitan hacerlo. Porque hay otros que no lo van a permitir, que quieren seguir en ese mundo perdidos. Y el otro texto es Santiago 2, 14 al 17. Y ahí finalizamos. Fíjese el texto. Hermanos míos, Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, esa clase de fe. 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, 16, y alguno de ustedes le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En este ejemplo que acabo de leer, en esta porción de la Biblia, se nos enseñan que nuestros actos y nuestros hechos reflejan lo que tenemos verdaderamente en el corazón. Si tenemos fe en el Dios vivo y verdadero, vamos a vivir una vida impulsada por el sacrificio, por el amor, donde no simplemente decimos amar, sino que nos detenemos y expresamos el amor con acciones, con acciones. El apóstol dijo en una ocasión, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y ese mismo apóstol dijo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. En conclusión, quiero dirigirme a usted, amigo, amiga, que jamás ha experimentado la salvación, que hoy puede experimentarla. Jamás podrá experimentar ni podrá expresar esta clase de amor a menos que usted venga a Cristo y le ruegue usted que le salve, que le perdone y haga de usted una nueva criatura en cuya vida venga a morar el Espíritu de Cristo, sin el cual el fruto del Espíritu no será posible. ¿Qué tienes que decir tú a Cristo? Ven a mi vida, Señor Jesús. Todos los que nos hemos encontrado con Jesús, nuestra vida no es la misma. Pastor, yo he ido a la iglesia, a las iglesias, pero mi vida es peor. No has tenido un encuentro con Jesús. Hoy lo puedes tener en este mismo momento. Y hermano, como dijo el apóstol Pablo en una oración, hablo acá a los cristianos, el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Querido hermano, no se desanime. Crezca en su relación con Dios. Ore, lea la Biblia,
búsquelo, obedézcale, congréguese, disipúlese, aprenda, avance, crezca en su relación con Cristo y usted va a empezar a ver que de sus ramas empieza a brotar amor y todas las demás virtudes que vamos a estar viendo con el tiempo. Cantemos en esta mañana, quiero más de ti, huesos de tierra.